Conferencista de hoy, la doctora Ángela Preciado, comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia en Medellín y doctora en comunicación de la Universidad de Navarra, España. Se ha desempeñado como periodista y ha trabajado en las áreas de televisión, comunicación estratégica, relaciones públicas y cooperación nacional e internacional. Desde el 2009 trabaja en la Universidad de La Sabana, donde ha sido directora de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional y la maestría en comunicación estratégica. En la actualidad dirige el Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa y Organizacional, CICCO, y el doctorado de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Esta mañana nos presenta el tema Investigar la comunicación estratégica. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Preciado. Muchas gracias a la Universidad Internacional del Ecuador en la sede de Guayaquil por esta invitación. Es la primera vez que vengo a Ecuador. La verdad ha sido una experiencia muy bonita porque me he sentido bastante bien atendida y agradezco entonces a las directivas de la universidad y también en particular a las personas encargadas de los programas de comunicación e investigación. Bien, esta conferencia la he titulado Investigar la comunicación estratégica porque precisamente es la actividad de la que nos hemos ocupado en los últimos 10 años en el CICO, que es el Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional, que es donde hemos, digamos, volcado todo lo que son los esfuerzos de investigación en comunicación de las organizaciones en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Y en particular, entonces, voy a hacer una primera aproximación a la relación entre estrategia y comunicación y luego hablar de algunos modelos de estrategias que se han analizado en diferentes estudios y por último presentar una aplicación de lo que se está haciendo más recientemente en el CICO, en un caso concreto entre apoyo de la comunicación estratégica a procesos de innovación. Bien, entonces partimos por entender que el concepto de estrategia tiene que ver con anticiparse, prever el futuro. Y en esa medida entonces tiene una relación estrecha con objetivos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres llegar a ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cierto? Y en esa medida también tener en cuenta que ese propósito no está aislado de un contexto. Para yo alcanzarlo tengo que tener claro que los otros que están en el contexto también tienen sus propios propósitos. Entonces, para yo poder llegar a cumplir el mío tendré que estar siempre en una suerte de negociación con otros que están interfiriendo, digámoslo así, o interviniendo de alguna manera en ese logro o en esa consecución del objetivo. Y por eso decimos, entonces tenemos que anticiparnos y pensar cómo van a actuar esos otros para ver que no nos impidan alcanzar el objetivo. Digamos que eso ha sido también una visión clásica, pero que también en estrategia se acepta en los últimos años que al considerar a los otros también tengo que empezar a darme cuenta de quién soy yo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de quién soy y qué quiero si no es en la confrontación, en el buen sentido de la palabra confrontación, en el ponerme a prueba con otros? Así es como nos construimos la identidad. Entonces, la manera de entrar en esa relación, de saber qué quiero yo exactamente de los otros y qué buscan los otros en lo que yo pueda estar pensando que es mi objetivo, la manera de conocerlo necesariamente es la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, si entramos ya al terreno de lo que es la comunicación, la entendemos como una puesta en común, necesariamente una relación. Para yo poder lograr mis objetivos tengo que entrar en relación con ese entorno, con esos otros, y en esa medida también hay una construcción conjunta, ¿cierto? Porque puede ser que yo quiera entregar, por ejemplo, un producto o un servicio, pero no sé si la gente lo va a recibir del modo como yo lo he concebido. Entonces tengo que entrar a construir con el otro si eso que le estoy entregando es efectivamente lo que espera. Entonces podríamos decir que la comunicación estratégica ya en esa conjunción tiene que ver con alcanzar los propósitos considerando un entorno y sin romper con la armonía, porque tiene que asegurarnos la sostenibilidad. ¿En qué sentido? Que yo en ese entrar en la discusión con otros para ver si logro mi objetivo no termine en una crisis o en una situación que anule mi posibilidad o mis intereses de llegar a lograr mi propósito.
Bien, ¿quiénes se han ocupado, o digamos en términos generales, cuáles son los campos de estudio que se han ocupado de esta relación entre estrategia y comunicación? Pues podemos decir que acá en este cuadro encontramos las principales áreas de estudio de la comunicación y cada una de ellas de alguna manera ha hecho aportes a ese sentido que encontramos como compartido y que se ha vuelto más de uso común en el campo de estudios de la comunicación estratégica. En el lado izquierdo superior pues está todo lo que le dio origen a la comunicación organizacional, que fue la comunicación discursiva, en inglés Speech Communication, que empieza sobre todo a partir de los años 30-40 en Estados Unidos, la comunicación superior subordinada, donde hubo muchos aportes de la psicología, y digamos que ese fue el origen de lo que conocemos como comunicación organizacional en un contexto académico muy norteamericano. En América Latina se habla de comunicación organizacional para hacer referencia a todos los estudios que se hacen de comunicación y organización, pero si vamos a ser muy ortodoxos desde lo académico, realmente se refiere a la comunicación interna. Ahora, el uso de comunicación organizacional es más una popularización en el lenguaje digamos, esa expresión que llegó y se quedó. En Colombia pues se usa bastante, pero vamos a ver que en los últimos años ya también han empezado a ingresar otras concepciones y a veces se da una discusión de, bueno, ¿esto cómo se llama? Organizacional, estratégico, corporativo. Simplemente yo diría, son diferentes áreas que han hecho aportes a un campo de estudios que cada vez es más robusto y más maduro. Bien, entonces esa comunicación interna, vamos a ver que durante muchos años fue muy importante y estuvo muy coordinada, muy trabajada desde las áreas de recursos humanos. Incluso en Colombia todavía encontramos entidades en las que el comunicador no depende ni del alto directivo ni del jefe de comunicaciones, sino del comunicador interno, depende del área de recursos humanos. De otro lado, ya para el lado derecho superior, estaba también de algún modo gestándose los estudios en comunicación institucional con dos grandes áreas, la publicidad, que quizá fue una de las primeras áreas profesionales y de estudio de la comunicación que tenían que ver con las entidades, sobre todo las empresas. Y a eso se suman entonces los trabajos y estudios de las relaciones públicas. Las relaciones públicas pues empiezan en los años 20 del siglo XX a coger muchísima fuerza, sobre todo a raíz de esfuerzos propagandísticos de Estados Unidos en las guerras, y precisamente tiene en Estados Unidos y en las sociedades democráticas capitalistas su mayor nivel de madurez, porque en la medida en que hay libertades de expresión hay muchas más posibilidades de ejercer la profesión, o sea, que estemos contándole a la sociedad desde una organización de la comunicación con propósito, qué es lo que la organización está buscando, el legítimo en una sociedad de mercado donde hay derecho y libertad a difundir todo tipo de informaciones y a recibirlas. Ese campo entonces de las relaciones públicas tiene una aportación muy significativa e importante, que es el concepto de públicos. En los últimos años se habla más de grupos de interés y las teorías administrativas de la teoría del stakeholder, ¿no? Que es más cómo agregamos valor a diferentes grupos, a diferentes personas, más allá de nuestros accionistas y de los ejecutivos que trabajan en nuestra compañía. Cómo tenemos una responsabilidad social con otros grupos más allá de los que están aportando capital y están esperando una utilidad por esa inversión. Fíjense ustedes que en medio, lo que pasa es que creo que esto no me está funcionando muy bien, este apuntador, vamos a ver, no, parece que le acabó la batería en la conferencia anterior. En medio tenemos la comunicación corporativa, que viene a ser la fusión, la articulación de las diferentes formas de comunicación, y tiene tres elementos fundamentales: la identidad, la imagen y la reputación. Voy a seguir señalando acá con el cursor. Y en los últimos años vamos a ver que se ha perdido un poco el interés por el estudio de la imagen y se ha fortalecido bastante todo lo que tiene que ver con la reputación. En una conjunción entre la responsabilidad social corporativa con todos estos grupos de interés y la preocupación por articular estos tres conceptos importantes que son capital inmaterial de la organización y que son formados por sus
diferentes esfuerzos de comunicación. Entonces, al juntarse con esa responsabilidad social, ya empezamos a hablar de que se erige con fuerza el modelo de comunicación estratégica. A esa comunicación estratégica, entonces, le han aportado todos estos campos de estudio, y por eso también podemos decir que es un concepto abarcante de diferentes esfuerzos de comunicación que se hacen en la organización. Yo puedo ser estratégico desde las relaciones públicas, puedo serlo en la publicidad, puedo hacerlo en el mercadeo, puedo hacerlo desde toda la actividad que realizo para fortalecer mi reputación corporativa. O sea, es un concepto que podríamos decir paraguas y al que hemos ido llegando a través del tiempo, evolucionando en lo que han sido los diferentes campos de estudio de la comunicación que están, digámoslo así, abarcados en este cuadro. Ahora me dirán, bueno, y falta de pronto las comunicaciones integradas de mercadeo, o falta, no sé, algún otro tipo de campo que pudo haber aportado. Yo lo que les he respondido a veces a las personas cuando me dicen, ¿y el mercadeo qué? Les digo, mira, la comunicación es ciencia social, yo me concentro en el estudio de la comunicación, el mercadeo viene más de la ciencia económica y no es que sean irreconciliables, pero yo estudio la comunicación desde el punto de vista más social y vamos a ver que eso ha ganado mucho interés en los últimos años y tanto es así que el propio mercadeo ya también está buscando más darle un vuelco a su enfoque, menos desde propósitos mercantilistas y de venta de productos per se y más también desde marketing relacional o desde comunicaciones más enfocadas en la persona y en las razones sociales para que adquiera unos productos y no tanto en unas razones económicas. O sea, hay un fortalecimiento de la búsqueda de relaciones sociales, incluso en las actividades de la economía en los últimos años. Bien, entonces aquí hay una línea de tiempo, ya llevando esos campos de estudio a unos teóricos que han sido los que más aportaciones han hecho a esto de la comunicación estratégica. Por supuesto, el antecedente, como casi todo en la ciencia, en los estudios sociales, en la antigua Grecia, ¿no? Con Aristóteles y su teoría sobre el discurso. Ella empieza a hablar de que es importante, por ejemplo, el contexto en la comunicación, no solamente el contenido del discurso, sino la forma, y es muy interesante porque ella empieza a hablar de la otra parte de la comunicación y es, tengo que pensar a quién le hablo para que el mensaje sea entendido. Ahí ya hay una primera aproximación, un acercamiento a por qué hay que ser estratégicos también en el sentido de qué interés tiene el otro en lo que yo estoy diciendo para ver si de pronto voy a lograr capturar su atención. Muchos años después, la Iglesia Católica, entonces, con la propaganda FIDE, se esfuerza, o se convierte en el primer esfuerzo organizado por una institución, el primer esfuerzo por organizar la comunicación en una institución. Por eso la propaganda también es un antecedente de la comunicación estratégica. ¿Por qué la crea la Iglesia Católica? Porque empieza la imprenta y ya no es solamente el discurso de la iglesia o la escuela el que empieza, digamos, a penetrar en los ciudadanos, sino que tiene que empezar a competir la iglesia, ¿cierto?, con esos otros discursos. Entonces desarrolla la propaganda como una manera de poder gestionar su comunicación y no perder el terreno que ha ganado en la sociedad. Ya dando un salto largo, digámoslo así, las relaciones públicas con Edward Bernays y Ivy Lee son, digamos, los principales ponentes de lo que viene a ser la comunicación organizada, en el sentido de que ellos dicen, debe haber una organización con un propósito que le dice algo a unas audiencias. Vamos a ver que eran modelos muy lineales que hasta hace muy pocos años se utilizaron. La comunicación organizacional, entonces, sobre todo con los profesores Redding, Putnam y Jablin, se consolida como una ciencia, digámoslo así, en la medida en que los trabajos de investigación se hacen más científicos a partir de los años 1950. Ingresa con fuerza toda la teoría de sistemas en los estudios de comunicación de las organizaciones a partir de los trabajos de Gottlieb y Center, también de las relaciones públicas en la década de los 50. Ya ellos empiezan a hablar de que la comunicación de la organización tiene que tener en cuenta unos sistemas sociales mucho más amplios y luego pues también aportaciones desde la teoría del posicionamiento de Rees y Truth, donde la estrategia se convierte en un concepto y en un mensaje
Luego viene Grunig también en los años 80 a hablar de los modelos de relaciones públicas, y en el 92 Consultoría de la Excelencia, digamos que rompió con muchos paradigmas cuando empieza a proponer que para que sea estratégica la comunicación primero debe depender de la alta dirección, la función, el directivo de comunicación debe reportar al CEO o al más alto director de la compañía, que la estrategia de comunicación tiene que estar asociada a la estrategia del negocio, y por último, que la estrategia debe estar concebida en diferentes niveles y tiempos, la estrategia de comunicación. Entonces dice Grunig, para que sean excelentes, las relaciones públicas tienen que ser estratégicas. Eso también nos cambia mucho el panorama. Y otro de los aportes relevantes de Grunig es, pues, decir, los públicos tienen que ser estudiados y tenemos que hablar con ellos para poder hacer una comunicación que sea equilibrada, ¿no? Y entonces viene el modelo bidireccional simétrico, que fue el que lo popularizó en este campo. Bien, el modelo de comunicación corporativa pues se atribuye su surgimiento a los franceses. Tristemente en Hispanoamérica pues no hay tanto acceso al conocimiento en ese país por razones o limitaciones de idioma. Pero en España el profesor Joan Costa trae ese modelo, lo institucionaliza un poco más para Hispanoamérica y se vuelve muy fundamental para la gestión de las comunicaciones en las compañías a partir de los años 90. Todavía sigue vigente, vuelvo y digo, la comunicación estratégica no ha invalidado los otros campos de estudio de la comunicación, sino que les ha dado más herramientas para ser más efectivos. ¿Por qué digo que sigue vigente? Porque sigue habiendo esfuerzos en las organizaciones por articular las diferentes áreas de comunicación en torno de una cabeza que es el DIRCOM, el director de comunicaciones, que articula los diferentes discursos para poder proyectar una sola idea de organización. O sea, que lo que dicen los comunicadores, los profesionales del área de comunicación coincida con lo que quiere comunicar el alto directivo, con lo que los empleados están también comunicando en sus comportamientos, por ejemplo en las áreas de servicio al cliente. Entonces, que haya una articulación de esas comunicaciones para que no se pierda el sentido de unidad sobre la organización. Ya en los años 2000, fíjense ustedes que empieza a haber también otras aportaciones ya concretamente con la denominación estratégica. Entonces el profesor español Rafael Alberto Pérez se habla de su nueva teoría estratégica y dice, la sociedad está cambiando, digamos uno de sus pilares es la filosofía del profesor Edgar Morán sobre la complejidad de una sociedad compleja, requiere en nosotros un mayor esfuerzo estratégico y vamos a ver que ya no tanto de largo plazo, porque se ha vuelto esto, la conversación con los grupos de interés, un asunto simultáneo y en tiempo real, en tiempo real, digamos en vivo y en directo, si cabe decirlo así desde el punto de vista de los medios. Y por último, se viene consolidando con mucha fuerza el trabajo de UPRERA, que es la Asociación de Estudiosos de las Relaciones Públicas y la Comunicación de las Organizaciones en Europa, a la cabeza de un líder que es el profesor alemán Ansgar Serfas. Él creó a partir de los años 2000 el International Journal of Strategic Communication, que es ahora el journal de referencia para el estudio de la comunicación estratégica. Yo lo recomiendo, me encanta leer los artículos porque se aprende bastante y, como les digo, un enfoque totalmente actualizado. Y el de la mano de la profesora Adelina Holzhausen, que trabaja en Estados Unidos, pero es de origen sudafricano, han empezado a introducir teorías y estudios acerca de cómo entender la estrategia de comunicación en una sociedad postmoderna, una sociedad donde se han fragmentado las identidades y donde se habla entonces de la liquidez, de que ya nada es permanente, de que ahora todos somos diferentes, en fin, de que hay que entender que ya no está una sociedad donde el que habla representa a otro, sino donde cada uno se representa a sí mismo, y entonces hablamos de una sociedad de participación y no de representación. Bien, entendiendo entonces estos puntos de partida, podemos decir que la comunicación estratégica se ha investigado desde principalmente tres modelos, llamémoslos así. Primero, unos modelos lineales, que decía, esta es la estrategia, estos son los públicos y lo que yo estoy consiguiendo en mi discurso es exactamente lo que me deben entender. Eran modelos básicamente propagandísticos
donde los públicos o los receptores eran considerados audiencias pasivas. O sea, aceptaban todo lo que oían sin pensárselo dos veces. Y son característicos los estudios o los trabajos de Edward Bernays. Tal vez ustedes recuerdan la campaña de la venta de cigarrillos Lucky Strike para las mujeres, ¿cierto? Cómo se dice que él era el gran propagandista y el gran manipulador de la opinión pública. Lo que él decía, o la iniciativa de él, era que las organizaciones podían y tenían la libertad de proponerle a los públicos y a la sociedad en general sus pautas si organizaban muy bien su función comunicativa. Luego, digamos que ya más adentro del siglo XX, Edward Bernays se caracterizó, sus obras se publicaron con mucha más fuerza, digámoslo así, más divulgación en los años 20 del siglo XX, si bien fue un gran asesor de guerra y de propaganda para el gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Ya a partir de los años 80, digámoslo así, porque hubo una época más de trabajo y comunicación interna en este lapso, empieza a considerarse que la comunicación estratégica tiene que pensar, o pensarse sobre todo desde un plan, y ahí desde largo plazo. Entonces se dice, primero investigamos los asuntos que tienen en relación a la organización con sus grupos de interés. Sobre el resultado de esa investigación generamos el plan de comunicaciones, lo ejecutamos, le hacemos seguimiento, hacemos unos indicadores de medida que se popularizaron por lo menos en Colombia, por allá en los años 90, tarde del siglo XX, y por último evaluamos el proceso para ver dónde nos equivocamos y volvemos a empezar. O sea, es un ciclo. ¿Qué pasa? Repito, entonces el plan de comunicación, las funciones del área se vuelven relevantes y hay unos públicos clave o estratégicos a los que yo identifico como prioritarios en la relación con la organización, y es a ellos a los que dirijo mis mensajes, ¿de acuerdo? Así trabajaba sobre todo, por ejemplo, el campo de las relaciones públicas en las teorías de James Gruner. ¿Qué pasa en los últimos años? Pues que esa comunicación que veíamos antes, que era vertical, donde había una idea de que el público era pasivo, se horizontaliza y empiezan a reducirse las mediaciones. ¿A qué me refiero? Hoy día los periodistas ya no son los árbitros de lo que debe discutirse en la esfera pública. Con las redes sociales hay muchas agendas, si bien los medios siguen teniendo algún protagonismo, ya no son los únicos, y las propias organizaciones tienen sus propios medios de comunicación, sus equipos de comunicadores, personas que tienen un conocimiento especializado en la esfera pública, en lo que se debe decir, en cómo cuidar la reputación de las compañías. Fíjense que en nuestros países eso generó también mucha capacidad, digamos, de contratación laboral para el comunicador organizacional, y en cambio se ha visto ese volcamiento, el interés hacia esa área en detrimento un poco del periodismo. Al menos es el fenómeno que tenemos en Colombia, donde, por ejemplo, en las facultades, por cada 3 estudiantes que se van a hacer práctica en medio de comunicación, hay 50 que están en las organizaciones. Y los mismos estudiantes están teniendo también esa visión y esas preferencias. Bien, ¿qué pasa con el ciclo de la comunicación estratégica? Lo mismo, ya no es solamente que yo parta de la investigación, planifique, ejecute el seguimiento, sino que en cualquier momento esa estrategia me cambia y tengo que devolverme en el diseño del contenido de mis mensajes, porque el entorno está cambiando constantemente. ¿Qué pasa en ese contexto? Que la estrategia se tiene que construir con los públicos en tiempo real. Y piensen ustedes en una situación de crisis. En Colombia tenemos un caso en estos días de EPM, que es una empresa que ha construido una gran represa en Antioquia y que ha tenido muchos problemas por el invierno, desbordamientos, se rompe la infraestructura que vienen construyendo, la obra no está terminada, y lo que les pasa es que los protocolos de gestión de la crisis no les han servido. O sea, ¿de qué sirve que tú planifiques cómo vas a actuar ante la crisis con un año de antelación si la crisis misma tiene su propio proceso y su propia vida? Entonces lo que les pasaba era que salían, informaban, y cuando estaban justo presentando las ruedas de prensa, la situación afuera ya había cambiado totalmente. Las redes sociales ya estaban diciendo otras cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que los acusaban de mentir. Se cuestiona entonces
¿para qué un plan de comunicación? Cuando los sucesos y las conversaciones se están dando en tiempo real y tú tienes que actuar inmediatamente. Entonces fíjense el reto tan grande que nos plantea esto en términos de estrategia, es tenemos que ser más rápidos en el diseño de nuestra estrategia de comunicación. ¿Tener plan? Sí, no vamos a descartarlo, hay que prever todo lo posible, pero va a haber situaciones que no vas a poder incluir en tu plan de prevención de crisis. Entonces, partir desde ese punto de vista de que hay que agudizar todavía más en este contexto actual nuestro sentido estratégico. ¿Por qué más? Porque están apareciendo públicos que antes no considerábamos. Ahora tú tienes un problema de medio ambiente y gracias a internet tienes reclamos de gente de Japón que tú ni sabías que existían y que no tenían ninguna relación con tu organización. ¿Cómo puedes seguir entonces diciendo que vas a hacer una estrategia para unos públicos que están reconocidos cuando hay muchos públicos que te van a surgir de la nada? ¿De acuerdo? Entonces todo ese contexto nos está llevando a replantear muchos de los modelos con los que veníamos trabajando el diseño de las estrategias de comunicación. Y hay un asunto fundamental y es cómo cobra importancia sustancial el entorno cada vez más en nuestro trabajo como comunicadores. Y ya no solamente los periodistas, esto es muy relevante, yo lo decía un poco ayer en un taller que dicté, no podemos seguir como comunicadores solamente dirigiéndonos a los periodistas porque hay ya muchos otros actores en ese mercado de la información, en esa esfera pública. Entonces se habla de que el modelo ahora es en espiral, es como que yo tenga de un lado moviéndose continuamente, ¿sí?, esa relación horizontal que veíamos ahora en la flecha con los dos sentidos, y de otra parte que el ciclo va y viene de acuerdo con lo que los hechos, el contexto y la metacomunicación me están empujando a decidir en esas declaraciones y en esas comunicaciones que yo voy teniendo. Fíjense que es muy interesante lo que nos plantea la profesora Van Ruller, a quien cito acá, porque ella dice que efectivamente la comunicación se consolida en los últimos años como ese proceso autopoético del que hablan Maturana y Varela, los profesores chilenos, y que después recupera Niklas Luhmann cuando dice, claro, es que la comunicación es un proceso de construcción conjunta porque ¿cuál es el insumo del que yo parto para hablar si no es el mensaje que previamente he recibido? Entonces se consolida todavía más en las redes sociales. ¿Qué es lo que empuja a la gente a hablar? Alguien que empieza a poner un tema y los otros siguen discutiendo sobre él. ¿Cuándo se acaba la discusión? Cuando usted solventa de toda la crisis y le demuestra a la gente que ya no hay nada más que decir. Mientras tanto, usted tiene que estar conversando en ese entorno que se está moviendo, insisto, en tiempo real. Bien, entonces, les decía yo ahora, importante hoy en día la función del entorno en la construcción social de las organizaciones. Y aquí entonces, les decía yo ahora, se vuelve fundamental tomar como referente de estudio de esta comunicación estratégica las teorías sobre la propiedad reflexiva o reflejo de la comunicación estratégica. ¿En qué consiste? En que la manera como el entorno se manifiesta en las acciones y comportamientos de la organización es perceptible a través precisamente de esa comunicación. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que está pasando fuera? ¿Qué es lo que esperan los grupos de interés? Pues es a partir de la comunicación. Con dos aspectos clave. Los públicos o los grupos de interés hoy en día tienen igual acceso a los medios digitales o de todo tipo, de los que ahora están al alcance de todos los ciudadanos, que la organización. Yo diría que eso de que las organizaciones son totalmente poderosas y omnipresentes, claro, puede seguirlas sabiendo, como decía el profesor hace un rato en su conferencia, pero sí ha habido un poder que han ido ganando los ciudadanos a través de estos medios sociales y de las redes sociales. Y los ciudadanos, hay ciudadanos que hoy día tienen casi que igual capacidad discursiva que muchas organizaciones. Me refiero a los legitimadores, a los influenciadores. Ahora, que la calidad del contenido sea discutible, bueno, es algo que tendremos que entrar a mirar, pero que están robando la atención que antes tenían los medios o que antes tenían o hasta ahora han tenido las propias compañías, es un hecho. Hay una competencia mayor por ganar visibilidad en la esfera pública. Bien,
Entonces, ¿qué nos dice esa comunicación reflexiva, esa teoría de la comunicación reflexiva y la comunicación estratégica? Que el profesional de las comunicaciones hace su trabajo en los límites de la organización. Ya por acá está la esfera pública, está el entorno, y en ese límite entre entorno y organización está mediando el comunicador. Es el que viene y nos cuenta, organización, qué están diciendo los públicos de interés, qué están percibiendo de la marca, de la organización, y es el que también le cuenta hacia afuera a los públicos de interés cuál es el discurso de esa compañía. Hablamos entonces de que hacer una tarea de mediación, ¿no?, entre organización y entorno, y que esa condición se denomina en inglés boundary spanning, tiene a su vez dos propiedades, digamos, dos capacidades. De una parte, una función outbound, que es cómo comunico lo que pasa en la organización hacia afuera, que dicen los profesores Serfas, Berrejuven y Tench, son mucho más frecuentes. Claro, estamos mucho más acostumbrados a que el comunicador en la organización esté generando contenidos y le cuente a la sociedad esa organización para qué está viviendo, a qué se dedica, con su responsabilidad social. Pero hay otra función que es la inbound, que es la información que viene de fuera hacia adentro, que es la que menos se ejerce y que sin embargo es la más estratégica. Claro, ahora decíamos, si estamos hablando de que la capacidad estratégica de la organización está muy subordinada a cómo puede reflejar las expectativas de sus grupos de interés en sus comportamientos, pues tendremos que conocer muy bien qué están pensando los grupos de interés para lograr hacer ese reflejo. Y el problema es que no tenemos tanta dedicación de tiempo, de trabajo o conocimiento de herramientas para conocer a los grupos de interés que están pensando y que están diciendo. Quizá en los últimos años sean las redes sociales, pero ahí tal vez no está la historia completa y muchas veces la historia puede estar amañada. Bien, vamos a mirar cómo funciona esto con un ejemplo concreto. Nosotros hicimos una investigación bueno, todavía estamos generando algunos productos y algunas aplicaciones entre el año anterior y este, sobre la relación entre comunicación estratégica e innovación colaborativa abierta. ¿Por qué innovación colaborativa abierta? Porque tiene, para que pueda darse, se requiere precisamente la participación del entorno en los procesos de innovación de las organizaciones. Y cuando yo digo entorno, estoy hablando de grupos de interés, grupos de stakeholders. Bien, ¿qué es la innovación colaborativa abierta? Pues es un enfoque de estudios muy administrativo que se consolida sobre todo a principios del siglo XXI. Entonces, se empieza a plantear que hacer solo innovación cerrada primero es muy costoso, porque claro, tienes que tener laboratorios, científicos, ¿sí? Se hace a puerta cerrada y solo cuentas con tus propios empleados o tienes que pagar grandes erogaciones de dinero a unos expertos que vengan y provisionalmente te ayuden a desarrollar productos o servicios. ¿Cuál es el problema? Que a veces ese encierro nos impide innovar, ¿no? Queda uno como enfrascado en las rutinas de la organización, aquí siempre se ha hecho así, si lo hacemos así nos arriesgamos, podemos perder más dinero, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a proponerse que más allá de la frontera de la organización también hay saber, hay conocimiento y eso se puede explotar. Entonces empezamos a ver la innovación como una posibilidad de compartir nuestro saber con otros, pero en ese proceso también que los otros nos puedan integrar a los procesos productivos, agregar valor con nuevas ideas. De esa manera entonces se expande el mercado, no nos quedamos solamente con el negocio tradicional y garantizamos la sostenibilidad de la organización en la medida en que la innovación es la que nos permite estar entregando productos que sí sean útiles para sociedades siempre cambiantes. Bien, ¿qué dice también la teoría de innovación colaborativa abierta? Que al conectarse e integrarse en un amplio rango de actividades, ¿sí?, las personas que se dedican a los procesos de innovación pueden diseñar estrategias colaborativas hoy en día cuando el mundo funciona en red. Con las tecnologías de internet es más fácil expandir los nodos de conocimiento y participar en ellos. Entonces se apropia o utiliza esas tecnologías para fortalecer los procesos de innovación. Colaborativa en el sentido en que es con otro o con otros. Y la apertura tiene que ver con cuáles son las diferentes entradas
personas, grupos, tipos de organizaciones que participan en ese proceso de innovación. O sea, ya no es cerrada yo mi laboratorio, sino cómo con otros puedo empezar a aportar ideas. Y aportar ideas hacia adentro y hacia afuera, ¿no? No es que me las traen todas y yo me las quedo y entonces sí, sino cómo también el otro puede enriquecerse con el valor que yo le estoy aportando. Entonces, eso demanda que la organización esté articulada con diferentes tipos de socios. Vamos a ver que no es una teoría tan nueva, porque ya desde el año 88 un Hippel decía que la organización puede hacer innovación con grupos de stakeholders externos, solo que hasta el año 2000 ya empiezan a tomar en serio estas ideas. ¿Quiénes, decía un Hippel, pueden ser esos públicos? Miren, proveedores y clientes, universidades, gobiernos, centros de investigación, laboratorios privados, competidores, otras naciones. Podríamos decir, en una síntesis apretada, los grupos de interés de la organización. Y ahí entonces viene el papel fundamental de la comunicación. Entonces vemos que hay una relación importante entre comunicación estratégica por el entorno y esos procesos de innovación colaborativa abierta. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar la comunicación estratégica en estos procesos? Que la comunicación es la que va a permitir que las relaciones entre la organización y esos grupos de interés sean de la mejor calidad. Si yo tengo relaciones armónicas con ese entorno, lo más probable es que tenga más fuentes que enriquezcan mis procesos de innovación. Y en esa medida se dice, para la innovación colaborativa abierta, la ventaja competitiva podría ser también cuáles son tus redes de colaboración y con quién tienes buenas relaciones. Bien, ¿cuáles son algunas características del entorno actual? Porque también hay que tenerlo en cuenta, con quiénes nos vamos a relacionar entonces en este momento. Entonces, hay unos mercados globalizados, decía yo ahora, estás en una situación de crisis y te llegan mensajes de Japón, ¿no? O sea, ya el alcance es a nivel global. Hay una mayor valoración del capital intelectual, las ideas, el conocimiento, ¿no? Entonces nos decía Peter Drucker que la sociedad postcapitalista es la sociedad del conocimiento. Y nos lo decía también Manuel Castells, la sociedad de información es sociedad del conocimiento. Luego también hay un desarrollo acelerado de las TIC que ha ayudado y apoyado a esa democratización del conocimiento, y hay un cambio en los grupos de interés. No son personas o grupos pasivos, sino que generan contenidos, son prosumidores, tienen conocimiento e interés por la marca, pueden boicotear la marca o decir, esta marca como la cambiaron no me sirve, como ha pasado con Coca-Cola o con muchos programas de televisión. En Colombia hace poco sacaron a un columnista de la revista Semana y la gente se enojó, empezaron a salirse de los suscriptores y les tocó volver a incluir al columnista. O sea, los consumidores ahora participan activamente en la definición de los productos que reciben. Por último, pues son los que inician las conversaciones. Si a ti te escriben en las redes sociales, en tu sitio web o en Facebook o la red que tengas, te hacen una pregunta y no respondes, ya sos mal visto, tienes que responder. Ahora hay conversaciones en las que uno no quisiera meterse, pero mirar entonces también estratégicamente cómo las lidiamos. Bien, a raíz de este relacionamiento entonces de conceptos, yo he propuesto este marco de relaciones entre innovación colaborativa abierta y comunicación estratégica. Tenemos entonces el entorno, ¿no? Hemos venido hablando de que es ese espacio o esa esfera donde están los grupos de interés. La organización se inscribe en ese entorno, o digamos que hace parte de la sociedad, aunque tenga su propio sistema, pero tiene que relacionarse con ese entorno a partir de la comunicación. Vamos a ver quiénes son esos actores que están en el entorno. Entonces, de cara a la innovación, son importantes, como hemos venido hablando, los consumidores, los proveedores, gremios y los competidores. Esos son mis públicos. Adicionalmente está el Estado, que puede incentivar la innovación, aportar desde la política recursos o ayudas o herramientas para que podamos ser más innovadores, y dentro de eso están entonces los incentivos estatales. Otros actores del sistema de innovación son las universidades, los centros de investigación y los comités de sabios. Hemos dicho que hay una mayor valoración del conocimiento y estas han sido históricamente las instituciones del conocimiento, sin por ello dejar de admitir que hoy también los ciudadanos de a pie tienen acceso a ese conocimiento. Y luego también están la comunidad y los medios de comunicación. Bien,
en cuanto a la organización, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta para hacer esa innovación? Pues una cultura que ayude a consolidar esa innovación y que está integrada con los comportamientos de los empleados, los símbolos, unas ceremonias y unas creencias alrededor de la innovación. Fíjense que esto también vienen a ser herramientas comunicativas, por esa relación estrecha que hay entre cultura y comunicación. Luego están los líderes de la organización, los valores que se defienden, la propia estrategia del negocio, qué tanto incentivan la innovación. Luego están como actores los empleados y las áreas de investigación, desarrollo e innovación que vienen a ser parte de la estructura de innovación de las compañías. En esta relación, decíamos, entre entorno y organización, entonces la comunicación es la que traza el puente, ¿no? ¿Cuáles son algunas herramientas de comunicación con las que trabajamos los comunicadores? Las TIC, la red de colaboración y conocimiento, que necesariamente se construyen a partir de relaciones y de intercambios comunicativos. Y la innovación colaborativa abierta, que puede darse en productos o aplicarse a productos, servicios, puede ser innovación social o innovación tecnológica. Este es el modelo, digamos, un marco de relaciones que propusimos, digamos, desde el punto de vista más teórico y que luego fuimos a validar en una investigación que hemos titulado así, que hicimos en el SICO: Relaciones entre innovación colaborativa abierta y comunicación estratégica, aplicación a un grupo de empresas de origen antioqueño. Esta parte de la investigación que les muestro ahora es esta, pero está inscrita en un proyecto de innovación mucho más grande, un proyecto de investigación que se titula Innovación colaborativa abierta y comunicación mediada por TIC en las empresas, un análisis desde las culturas latinoamericanas, y que estamos haciendo con universidades de Brasil, por supuesto Colombia, Chile y Perú, con la Universidad de Sao Paulo, con la Universidad de la Santísima Concepción y con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú. Entonces lo que les voy a mostrar es una parte de toda esta investigación, porque es bastante grande el proyecto. Bien, ¿cuál fue la metodología para el caso de las empresas de origen antioqueño? Ya les voy a contar por qué esa región. Entonces ha sido verificar si se cumple esa condición reflexiva de la comunicación estratégica en las empresas de origen antioqueño, en los procesos de innovación colaborativa abierta, a partir de esos elementos contemplados en este mapa. Vamos entonces a validar estas relaciones a partir de esa investigación. Bien, algunos elementos de contexto. Colombia ocupó en 2018, que fue el último ranking de que dispusimos cuando emprendimos la investigación, el puesto 63 en innovación. Es bajito, hemos subido 2 puntos desde el año previo, de 2017, pero realmente estamos todavía muy atrás. En una investigación que hicieron la Asociación Nacional de Industriales ANDE y la revista Dinero, que es una publicación de referencia para gerentes, directivos, economistas, encontraron que las razones están en que hay una inestabilidad política y una situación de orden público, que todos sabemos que existe en Colombia, que ha impedido el desarrollo económico del país. Casi que uno diría, bueno, no está en el puesto 63 después de todo lo que pasa, ya hemos hecho bastante, podríamos estar de últimos. Luego, un asunto que tiene mucho que ver con las relaciones y la comunicación es el bajo nivel de alianzas estratégicas y joint ventures entre empresas. Fíjese, un asunto de relacionamientos. Y luego también los niveles de los aranceles, que son muy altos, y Colombia tiene que seguir firmando nuevos tratados de libre comercio para poder ser también competitivos en ese ámbito. ¿Qué más decía la revista? A favor que tenemos, que han mejorado los mercados, son más sofisticados, las empresas tienen mucha más claridad de sus procesos, están accediendo más fácilmente a créditos, no solo en Colombia, sino fuera del país. Hay organizaciones privadas que cada vez brindan más capacitación y formación a los empleados, y también procesos de producción limpia en muchas compañías locales, que han llevado también a que muchas de ellas estén certificadas en gestión de calidad con normas ISO 14001. ¿Qué oportunidades tenemos para la innovación en Colombia? Primero, los acuerdos de paz del presidente Santos con las FARC. Todos estamos cruzando los dedos para que no se acaben de echar a perder después de las últimas noticias de las fugas de los exguerrilleros que estaban amnistiados, pues ya están desaparecidos. Bueno, ya después en el receso hablaremos de política. Luego, un impulso muy importante que se está dando es con el nuevo presidente, el presidente Duque,
que tiene que ver con el apoyo a las industrias creativas basadas en tecnologías de información y comunicación. El presidente Duque fue el congresista, el senador, que promovió la ley de la economía naranja, que fue votada y expedida ya por el Congreso de la República, la ley 1834-2017, que impulsa la innovación en las empresas, pero sobre todo las empresas creativas. Luego también ya se aprobó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en Colombia. Hasta ahora es Colciencias la entidad encargada de estos asuntos, pero se va a convertir en un ministerio. Será una discusión larga, pero ya el Congreso de la República aprobó crear este ministerio. Esperamos que eso le dé un impulso a la investigación de las universidades, de las empresas y por supuesto a la innovación. Y luego lo más importante, desde la sociedad civil hay una explosión de organismos para fomentar la innovación en las empresas. Entonces estamos hablando de no solo entidades públicas, sino también de entidades privadas y ONGs que se están encargando de apoyar procesos de emprendimiento e innovación en las compañías. Bien, ¿por qué en Antioquia la investigación? Porque Antioquia es una de las regiones, vamos a ver, más importantes de Colombia después de la capital, Bogotá, y siempre ha habido un poco de celos de los unos con los otros. Creo que eso es bastante común en distintas regiones y países. Bien, Antioquia, como ven ahí, está ubicada en el nordeste de Colombia, limitada con Panamá, con el Mar Caribe. Acá tiene el departamento de Chocó y región cafetera, Santanderes, que están muy conectados con Venezuela, y la costa Caribe. Bien, Antioquia tuvo, o se preveía en 2017 por la Cámara de Comercio de Medellín y el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadísticas en Colombia, tendría un crecimiento de 3% en la economía. Esto se ha cumplido. Se encuentra que en esa región hay 39 empresas por cada 1000 habitantes, es la segunda economía con mayor participación en el Producto Interno Bruto de Colombia, con un 15% después de Bogotá. ¿Cuál es la relación estrecha entre Antioquia y la innovación? Que Medellín, que es su capital, ganó el concurso Ciudad del Año que organizaron The Wall Street Journal y Citigroup. Era una competencia para que la gente votara cuál es la ciudad más innovadora del mundo, y ganó Medellín entre 200 capitales propuestas. Adicionalmente, este año se creó el primer centro para la cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial en América Latina, allí en Medellín. Esa asignación se hizo en el Foro de Davos el año pasado y efectivamente ya está funcionando en el complejo de Ruta N, que es una de esas entidades de ciencia, tecnología e innovación que hay en Antioquia, y empezó hace cerca de 2 meses ya a funcionar ese centro para la innovación. ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación? Entonces, ¿cuál es el concepto de innovación que se maneja en las empresas de origen antioqueño que cotizan en las bolsas de valores de Colombia, en la bolsa? ¿Por qué las que cotizan en la bolsa de valores? Porque el estar en ese entorno les exige transparencia informativa y un manejo mucho más profesional, digámoslo así, de la comunicación. Entonces, claro, pensábamos, si nos vamos a empresas que no tienen así organizada la comunicación, probablemente no tengamos unos resultados muy relevantes en nuestra investigación. También preguntamos qué tipo de innovación se da en ellas, cuáles son los elementos del entorno, la organización y la comunicación que se presentan en los procesos de innovación de cara a validar ese modelo que les mostré, y luego cómo apoyan las áreas de comunicaciones esos procesos de innovación con los agentes del entorno. ¿Cuál fue la metodología? Estamos desarrollando encuestas con mucha dificultad porque es difícil, valga la redundancia, que los comunicadores dediquen su tiempo a responder encuestas. El enemigo número 1 de la investigación en comunicación de las organizaciones, que la gente quiera responder tus encuestas. Acudimos también a unas entrevistas en profundidad, porque parte de los resultados de esta investigación consisten en generar un libro de buenas prácticas de comunicación para la innovación. Entonces, para este estudio nos hemos concentrado en los resultados que tuvimos con los comunicadores y con los jefes de innovación en unas entrevistas en profundidad. Trabajamos con preguntas semiestructuradas divididas en 5 partes, digamos, el cuestionario está integrado por 5 partes. Primero, ¿cuál era el concepto de innovación? ¿Cómo estaban estructuradas las áreas y cuáles eran los tiempos que destinaban para innovar? Vigilancia del entorno, cómo se revisa o se hace seguimiento de esos grupos de interés que están afuera y que tienen impacto en la innovación de las organizaciones. ¿Cómo era la colaboración interna, la colaboración externa y por último la comunicación? Estas entrevistas las hicimos entre septiembre y diciembre del año pasado. Bien,
¿cuáles fueron las empresas invitadas a participar? Fíjense ustedes que en la Bolsa de Colombia, en el momento que hicimos, que tomamos los datos de referencia del índice Colcap, que es el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, había 40 empresas, 20 de las cuales son antioqueñas. O sea, estamos hablando de que el 50% de las empresas colombianas que están en bolsa son antioqueñas. A todos les invitamos a participar. Finalmente, solo 8 de esas organizaciones dijeron: trabajamos con ustedes. La buena noticia es que ellos están en diferentes países, con excepción de Fabricato, algunas en Ecuador como Familia e ISA. Interesante. Y fíjense que nos atendieron tanto los directores de comunicaciones como en algunos casos los gerentes de innovación o de gestión de negocios. Bien, los resultados. Entonces, ¿qué es innovar para estas organizaciones? Nos decían, pues, nuevas maneras de hacer, puede ser adaptativa, disruptiva o una mejora. También puede consistir en traer el futuro al presente. Para algunos, lo que es nuevo para la organización, me decían, puede ser nuevo o viejo, perdón, en otras partes, pero si es nuevo para nosotros es innovación. Y muy importante de esta condición, que la innovación tenga utilidad práctica y acogida en los mercados. Otra condición de esa innovación, que está estructurada por niveles o por horizontes. Entonces hay una diferencia entre innovación incremental, que son esos ajustes paulatinos que vamos haciendo a productos o servicios, o la innovación disruptiva, que son invenciones o negocios que cambian el core del negocio. O sea, ya no nos vamos a dedicar al transporte público, sino al transporte aéreo. En ese punto estamos hablando de innovaciones disruptivas, estamos cambiando el negocio. Bien, ¿en qué área le aplicamos productos administrativos, modelos de negocio, servicios, social o en la tecnología? O bien, cómo la tecnología, digamos, impacta diferentes tipos de innovación. En cuanto al entorno, ¿cuáles son los grupos de interés con los que hay más relación y más conversación o comunicación en procesos de innovación? Hacia afuera, organismos de ciencia y tecnología, universidades y proveedores. Los empleados, dicen ellos, pero el concepto de innovación abierta, recuerden ustedes, es más lo que hay de fuera hacia adentro. El empleado no cuenta necesariamente para la innovación abierta, entonces digamos que lo descontamos para nuestra investigación. Y aquí están las frecuencias con las que mencionan a esos grupos. Entonces hemos dicho los organismos de ciencia y tecnología, luego también los proveedores, por supuesto los empleados siempre tienen que estar comprometidos con la innovación. En cuanto a innovación y estrategia, todos los entrevistados dicen la innovación hace parte de la estrategia, o está en la formulación de esa estrategia, es nuestra forma de diferenciarnos, es un atributo de la marca o es un valor corporativo. ¿Qué hacen las áreas de innovación? Ellos son los que se encargan de analizar los ecosistemas de innovación, de hacer la vigilancia tecnológica, de buscar referenciación internacional, cómo se está haciendo el proceso de la empresa en otros países. También son los que se encargan de la innovación disruptiva. Vamos a ver que las otras áreas pues hacen el proceso del día a día, donde hay cambios pequeños en los procesos. También se encargan de conformar células de innovación al interior de las compañías, donde combinan empleados y públicos externos, y son quienes tienen relación directa con las universidades y los centros de investigación. ¿En qué comportamiento se evidencia la cultura de la innovación? Nos dice la directora de nuevos negocios del Grupo Argos, pues sacando proyectos, porque yo que saco diciendo somos innovadores y la gente no está viendo transformaciones en su vida cotidiana. Luego también desde la comunicación, manteniendo visible el tema a partir de las conversaciones cotidianas, ¿no? No solamente que se vean proyectos, que se vea un área, sino que hablemos de innovación. ¿Cómo se hace? Entonces, comunicando un concepto que muestre que la innovación es posible, que no es una utopía. Hacer que son resultados de largo plazo, ¿no? Hoy me inventé esto, propuse esta idea y mañana tiene que estar materializada, no, eso no es tan inmediato. Mostrarle también a la gente que la organización está interesada en apoyarla, incluir lemas, porque el lema genera recordación. Romper el miedo a la gente, el miedo a fallar, a equivocarme, a proponer algo estúpido, ¿no? ¿Cuántas veces no proponemos nada por miedo a que se rían de nosotros? Recuperarnos si nos equivocamos, pensar diferente y ser punto de encuentro de diferentes personas. La posibilidad de que haya muchas ideas nos hace más innovadores. De cara a la comunicación, ¿a qué se dedican los comunicadores que apoyan los procesos? Dicen, somos facilitadores, acompañamos, damos visibilidad, lo mismo que a otros temas. Entonces dicen, claro, es que en nuestros medios hay que hablar de responsabilidad social,
hay que hablar de reputación, hay que hablar de X número de temáticas, y entonces a la innovación pues también hay que darle su partecita en los medios, decían los comunicadores. Y en esa medida dicen, apoyamos por demanda, no podemos hablar todos los días de innovación en los medios, hay muchos otros contenidos. Y dicen, en esa medida lo que hacemos es divulgar y apalancar otros sistemas y desarrollos desde la innovación. Esta es una frase de la especialista en comunicaciones de ISA, donde dice, no se trata de hablar de la innovación por la innovación, es contarle a la gente más bien, a partir de la innovación, qué logros tenemos. Y entonces dice, vamos a hablar de transformación digital apoyada en la innovación, colaboradores apalancados en nuevos puestos de trabajo generados por esa innovación, porque si hablamos o comunicamos la innovación porque sí, pues no tendría ninguna profundidad, pierde sentido. Bien, ¿cuáles son los públicos prioritarios de las áreas de comunicaciones en las conversaciones sobre innovación? Los empleados, ya hemos dicho que esto es innovación interna, tradicional, pero dicen, con los que más me relaciono para hablar de innovación son los medios de comunicación y los proveedores. Entonces me dicen, mire, el proveedor me dice, mire, llegaron unas luces nuevas de China, ¿por qué no las ensayamos en este evento? Y el comunicador le dice, me sirve, no me sirve, le da una retroalimentación de cómo funcionó. Entonces por eso podemos decir que en estos casos hay una relación de colaboración para innovar de parte y parte. El asunto nos dice cómo gestionamos la marca en procesos de innovación cuando hay alianzas estratégicas, porque fíjense que el comunicador es el cuidador de la marca y hay mucho celo en si aparece el logotipo, quién apareció primero, quién dio la noticia en los medios, cómo nos coordinamos para que esa innovación, si la hacemos con otros, no nos quiten el protagonismo ni atenten contra nuestra reputación. Nos decían, es una tarea pendiente que tenemos que afinar y trabajar también desde las universidades para aportar elementos. En cuanto a medios y modos de comunicación, fíjense que el sitio web lo tienen todos, redes sociales menos, creo que ustedes no lo ven muy bien, pero les voy contando, y también muchas actividades y eventos. Por ejemplo, en ISA hacen una feria de innovación y acuden todas las seccionales de los diferentes países. La innovación tecnológica pues también tiene acá mucha presencia. Voy a pasar rápido porque me están contando el tiempo, aunque empecé más tarde de lo previsto. Las conclusiones, porque ya vamos a terminar. Entonces, en síntesis, vamos a ver que los grupos de interés, volviendo al concepto de comunicación reflexiva, que más reflejo tiene la innovación de las empresas en estos procesos de innovación colaborativa abierta, serían los empleados, los proveedores, las universidades y los organismos de ciencia y tecnología. Relevantes proveedores y universidades. Los organismos de ciencia y tecnología, vamos a ver que son sobre todo entes también estatales como conciencias, que todos tienen relaciones con conciencias. Bien, los comunicadores apoyan a las áreas de innovación, pero tienen también unos públicos prioritarios como comunicadores para innovar, que son sus proveedores, decía yo ahora, las compañías que les proveen libretas, folletos, videos, eventos, y los propios medios de comunicación. Los mismos periodistas les dicen cómo debe mandarles ya un comunicado que es digital, ¿sí? Y el mismo comunicador le dice, mira, ¿qué limitaciones me genera ese formato que tú me estás pidiendo? Entonces se hace un acuerdo conjunto acerca de cómo es mejor informar en esos medios y cómo hacerle llegar la información como fuentes a los periodistas. Aquí viene el gran problema. Como hemos visto, pues se dedican sobre todo a divulgar en las diferentes etapas del proceso. ¿Eso qué significa? Que es el comunicador clásico que veíamos ahora, que va a llevar información de un sitio a otro, de dentro hacia afuera. Y hay un interés muy grande en producir contenidos para los medios periodísticos, pero no participan en el diseño de contenidos o de medios o soportes de recogida de ideas para la innovación. O sea, es un trabajo netamente técnico y operativo, no es un trabajo estratégico. No intervienen directamente en la formación de redes de colaboración. En esa medida, pues, es muy precaria su relación con diferentes grupos de interés más allá de los periodistas, y en esa medida también veíamos que este marco de relaciones entre innovación colaborativa abierta y comunicación estratégica
tendríamos también que ampliarlo a las relaciones que tienen otras áreas de la organización, más allá de los comunicadores, si entendemos que para muchas compañías, por lo menos en Colombia, en los estudios que hemos venido haciendo, el papel del comunicador se ha limitado mucho a las relaciones con medios. Y esa es una situación crítica. Si se habla de la crisis del periodismo, entonces ¿con quiénes se relacionan hoy día los comunicadores si nadie está leyendo periódicos? ¿Con personas a las que no leen? Pues no quiero hacer juicios a priori, estoy segura de que hay medios que sí tienen muchas audiencias, pero ¿a dónde va a ir a parar nuestra tarea si solo nos entienden como los que se relacionan con los medios? Y los otros grupos de interés totalmente descuidados, que son los que nos están generando las crisis en las redes sociales. Bien, para el futuro entonces propondríamos seguir aplicando estos estudios, como lo hemos empezado a hacer en otros países de América Latina, y entender cuál es la orientación de la comunicación estratégica en nuestro continente o en nuestra región. Sabemos que en Estados Unidos, por las relaciones públicas que nacieron allí, ha sido prevaleciente el modelo muy económico de rentabilidad y cómo la comunicación apoya la utilidad del negocio. En Europa, la comunicación es más un proceso de construcción social. Quisiéramos poder llegar a definir cuál de esos modelos o cuál sería el modelo, no tiene que ser necesariamente un modelo importado, que tenemos o manejamos o cómo entendemos la comunicación estratégica en América Latina. Nos gusta mucho este modelo donde el entorno aporta la construcción social de la organización, porque estamos hablando de iguales, no de que la organización por tener el capital y los recursos tiene más poder o más capacidad comunicativa que los grupos de interés, sino que esos grupos de interés están también teniendo la oportunidad de discutir de igual a igual en un contexto social mucho más amplio con las propias entidades empresariales. Y muy importante, también nos hemos dado cuenta de que en las organizaciones no saben con certeza para qué contratan al comunicador organizacional. No le han dado el estatus de estratégico, no lo dejan participar en las negociaciones, hay muchos temores porque hay una percepción, un mito probablemente, de que solo se dedican a escribir boletines de prensa y de que no tienen capacidad estratégica para tomar decisiones. De hecho, le preguntaban a una comunicadora, a unos empresarios, y en su empresa, ¿la dejan a ustedes resolver las crisis con el poco conocimiento que tiene un comunicador sobre lo que es una empresa? Entonces, claro, la prueba de fuego es casi cuando tienes una crisis, realmente sí le delegas la resolución al comunicador, tienes esa fe y esa confianza en ese profesional de las comunicaciones. Entonces son todas las preguntas que nos hacemos alrededor de los resultados que hemos encontrado con esta investigación. Muchas gracias.